Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller. En el día de hoy Cuba y su historia se adentra en una serie de las más populares de Cuba y su historia. Me refiero a la serie sobre los municipios. Decía Martí que la libertad se asienta en los municipios, y es verdad. O sea, un país se conforma de todos los municipios de su territorio. Así que en el día de hoy vamos a Cárdenas, ciudad bandera, como dice la historia, no lo dice Cuba y su historia, lo dice la historia de Cuba. Cárdenas, un municipio muy bonito, tengo el privilegio de conocer muchos cardenenses, y con nosotros en el día de hoy tenemos a un conocedor, un municipalista, Juan Antonio Villar, pero a Juan Antonio la mayoría de los cardenenses lo conocen por Johnny. Johnny Antonio Villar. Bienvenido a Cuba y su historia, Johnny. ¿Cómo estás? Bien, señor Müller. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido todo? Yo estoy muy bien y feliz con Cuba y su historia. Y quería comentar con los amigos oyentes, ya que tú estás presente. Cada semana recibimos más testimonios de personas que nos confiesan que no pueden perder el domingo. Recientemente yo me encontré con Malena Burke, la gran cantante cubana, hija de Elena Burke, y me encontré también con Meme Solís, que lo conozco, inclusive cuando yo salí de la prisión. Meme Solís estaba en su bronca, en su lucha contra el comunismo, y nos reuníamos para oírlo cantar, y entonces en lugar de en apartamentos, en lugar de aplaudir para evitar que los vecinos se enteraran, lo aplaudíamos así. Oh, yeah. Y recordaba con él, me lo encontré hace una semana a él y a Malena, y Malena Burke me confesó: Alberto, yo a las 4:30 todos los domingos veo Cuba y su historia. Me he convertido en una fanática del programa, me parece un programa estupendo, cosa que agradecemos muchísimo, porque el esfuerzo que hacemos, Johnny y amigos de Cuba y su historia, es precisamente para compartir la historia con ustedes. O sea, este no es un programa de Alberto Müller. No, yo estoy aquí circunstancialmente, como estuvo Albertini anteriormente. Algún día vendrá otro, porque la vida, no somos eternos, ¿no? No, este es un programa de Cuba. El programa es de Cuba. Y por eso insisto mucho en eso, ¿no? Yo estoy aquí y por supuesto ayudo a toda la operatividad del programa y me siento muy orgulloso de este trabajo y de los resultados. Estamos teniendo programas, Johnny, amigos de Cuba y su historia, que tienen miles y cientos de miles de televidentes, de oyentes de Cuba y su historia. Lo digo con mucha satisfacción porque no es fácil. Esto lleva un esfuerzo, un trabajo, y por supuesto lo hacemos como servicio público con mucha alegría además. Pero bueno, estamos en Cárdenas. Ciudad bandera. La ciudad bandera. Cuando Y ciudad se habla primicia. de Cárdenas, Y ciudad primicia. y ciudad primicia. O sea, cuando se habla de Cárdenas, amigos de Cuba y su historia, hay que hablar con mucho respeto. Hay que hablar con mucho respeto porque de los pocos, todo municipio tiene riquezas históricas y riquezas humanas y obras, pero cuando se habla de historia, de mucho trasfondo, ahí sale la ciudad bandera, donde Narciso López desembarcó para lograr la independencia de Cuba y por supuesto por primera vez la enseña nacional. Se usó la bandera. Cárdenas tuvo el privilegio, el altísimo privilegio. Háblanos un poco de eso, Johnny. Yo recuerdo siempre que yo era un niñito y yo siempre vi en el segundo piso del Hotel La Dominica, en una segunda o tercera habitación de la próxima esquina, que ya ahí estaban los atrios de la parroquia de Cárdenas, ya hoy centenaria, una bandera cubana siempre estaba izada. Y alguien, por una conversación, era muchachito, me dice, es que esa fue la habitación, nunca se ha ocupado con los años después que se hizo la República, que ocupó Narciso López e hizo la enseña nacional por primera vez. Sí. Aunque no hubo, según los recuentos de los historiadores, de uno y otro, lo que él esperaba
que un pueblo Sí, el resultado que él buscaba no lo logró. no lo logró, pero ya se dio el primer paso. Y estamos hablando del 19 de mayo de 1850. O sea, Ajá. todavía ya había cierto fervor independentista, ya empezaba el fervor. Comenzaba completo. Había muchas, acuérdense que en la historia nomás que había muchos sectores con distintas divisiones. Claro. Habían los anexionistas, que a veces cuando se hablan de cierta parte del anexionismo, a los menores no comprenden, pero si tú tienes el libro de cuando él era Bayardo, Claro. y ¿cómo es eso? Entonces hay que ya decir, me metí en agua, hay que profundizar aquí cómo eran los tiempos. Claro, porque además la historia es toda una evolución. Tú pudieras ser autonomista en un momento, después simpatizarte con la independencia o no. O sea, además el hombre es libre. Dios nos creó libres, ahí está nuestra dignidad, ¿no? Yo quería añadir algo a lo del 19 de mayo, ¿Puedes hablar? porque viene Narciso López en un vapor, el Creole, Creole, y exactamente. viene con 613 o 15 hombres combatientes, y por supuesto él fracasa en la independencia y le cuesta la vida. Completamente. O sea que es un esfuerzo que hay que reconocer, pero quedó. O sea, quedó como símbolo eterno la ciudad bandera, la bandera de Cuba. Ahí está. Exacto. O sea, En su segundo regreso a Cuba, ya él fue apresado en Pinar del Río y ahí fue cuando lo ejecutan. claro. Por los temas de historia que Sí, siempre sí, porque él hemos repitió, tratado. él intentó. Müller, tú sabes que yo recuerdo, fíjate, iba a cumplir los 7 años y recuerdo la gran celebración de la fecha patriótica del 19 de mayo en Cárdenas. Desfilaron todos los representantes de las distintas escuelas que habían o en la provincia o cercanas a Cárdenas, tanto de La Habana como las villas. Hubieron muchos festejos. El cierre del día fue la famosa fiesta que se celebró como homenaje nacional a la bandera, donde se dio el premio a la poesía, a lo más mayor que se había realizado en lectura para que quedara para la historia, y la primera dama, en aquel tiempo era presidenta de la República, el doctor Carlos Prío Socarrás, la señora Mary Terrero fue la que presidió como reina completa el acto del mismo. Sí. Le acompañaron 6 damas. Las 6 damas representaban los distintos provincias de Cuba. Y escogieron a 6 descendientes de los mambíes. Todas ellas, muchachitas jóvenes, 14, Qué bonito 15 acto, años, eran, sus abuelos habían pertenecido mambíes. Sí, no, la historia de Cárdenas. Yo conozco muchos cardenenses y siempre lo que los distingue es esto que tú estás contando. O sea, hay todo un orgullo del cardenense, de su bandera, de que su ciudad es la ciudad bandera, de que sus patricios defendieron la independencia de Cuba. En fin, hay todo un orgullo que ocurre en casi todos los municipios, ¿no? Pero bueno, algunos con una característica diferente a la de otros, ¿no? Hemos pasado por aquí diferentes, por ejemplo, Santi Espíritu, que es lo acabamos de pasar hace 1 o 2 semanas, un municipio con mucha historia. O sea, cada uno tiene sus variantes y sus hombres y sus mujeres, pero en el caso de Cárdenas, debo decirlo, Cárdenas tiene todo un simbolismo con la bandera que es único. Es así. Totalmente. Es así. Hay una cosa que yo quería decir, porque Johnny, Antonio Villar, además fue presidente de la Asociación de los Confinados de la UMAP, que se fundó en el año 65. Hoy no vamos a hablar de la UMAP, pero sí tenemos comprometido a Johnny para próximamente
tener un programa sobre ese evento tan bochornoso para el comunismo cubano de la UMAP, donde supuestamente eran centros de producción y finalmente eran centros de prisión y de maltrato. Y de maltrato más que eso. Más que eso. Entonces, próximamente vamos a tener un programa de... Y además les adelanto también, ya les conté el encuentro con Malena y con Meme, aquí está yo no pude ir a este evento fue hace como 2 meses, donde ellos presentaron su último disco, los dos, y próximamente vamos a hacer un programa con Meme Solís, porque Meme es historia. Quien conoce a Meme Solís no solamente es un cantante y un compositor, sino que sufrió con creces la ofensiva del comunismo, que no quería que las voces fuesen libres. Y Meme es una de esas voces libres, bueno, igual que Malena. Igual que Malena. O sea, también vamos a hacer un programa con Malena, porque como dije al principio, este programa no es de Alberto Müller, este programa es de Cuba. Cuba y su historia. Por aquí yo estoy en estos momentos transitoriamente, bueno, pues dirigiendo con mucha satisfacción, pero algún día vendrá otro. Bien, porque la vida no es eterna, ¿verdad, Johnny? Cuba, por favor. Bueno, lo de lo más lo estoy anunciando, pero con mucha rapidez, haznos un síntesis de tu experiencia. Esto fue, bueno, ya nos, gracias anticipadamente te damos todos los exconfinados lo más con tiempo que nos vayas a dedicar un programa. Lo prepararemos con tiempo y tocaremos los distintos puntos que hay. Por eso yo te hablaba al principio que conozco a muchos, mantengo amistad con ellos y que pueden dar su aporte. El primer llamado de Luma fue en noviembre 19 del año 65 y el segundo a los meses fue en junio de 1966. Ahí se vio el sadismo que había contra aquella juventud de que, un ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que en un viaje que hice a la capital de La Habana, tomé la guagua, y las guaguas que iban repletas, porque ya escaseaban, ya. Y iba uno que nada más que de mirarlo, tú te das cuenta que recibió un paquete de la familia en Miami hace una semana. Los mocasines, la camisita. Bien vestido. Exactamente. Y entonces, hablando en términos cubanos, debajo del sobaco, la carátula de un disco. La carátula del disco era de nada más que nada menos que de Beethoven. Pero se ve una carátula viejísima. Digo yo, ahí va Beethoven como aquí va sentado María Lao. Eso es una de las músicas de los Beatles o de cualquier cantante. Entonces tienen una fiestecita de eso y por eso van. Bueno, porque esa pinta solamente da ahí. Salimos del comercial sobre el próximo programa y volvemos a Cárdenas. O sea, volvemos a acercarnos a la ciudad bandera, nuestra bandera, a este municipio, que además es un municipio muy rico, ¿no? O sea, es un municipio que tiene su historia, e inclusive el origen de Cárdenas lo hace con un procurador de La Habana que le regala un terreno a un amigo, y el procurador se llamaba San Juan de Dios de Cárdenas. De Cárdenas, fue por eso. Le regala un terreno a X leguas o millas de La Habana, que es Cárdenas. Y entonces por eso después, en reconocimiento que es una tierra que le regala un procurador, le ponen a Cárdenas el nombre de Cárdenas. De Cárdenas. Háblanos un poco de eso. Sí, por ese motivo se celebra el 8 de marzo. Dios mediante, ya va a ser, dentro de 3 años se van a celebrar los 200 años de fundada la ciudad de Cárdenas. 2 siglos. 2 siglos, mira, 2 semanas. Hay que preparar esa fiesta, Johnny. A todo te ven. Si no se puede celebrar porque Dios así no lo quiere, bueno, pues... Mira, ahí tenemos fotos de ese es un grabado, ¿no? Un grabado, exactamente. Y ahí, la otra foto, hay otra foto muy linda de Cárdenas, a ver si yo creo que la pusieron ya. Ese es el grabado. Sí, completo. Ahí está la foto. Ahí está. Mira, ahí fue cuando se vio el respeto de los extranjeros que por un sinfín de historia se ubicaron en Cárdenas. Ahí está reflejada los primeros pasos que dio la familia Rechavala
cuando se ubicaron, ellos venían de la zona de Vizcaya, Sí. Yo para más específico, Gordejuela. conocí a un hijo de los Arrechabala que estuvo preso con nosotros en Isla de Pino. Ah, tú dices un nieto, O un nieto de Márquez. Márquez Arrechabala. Márquez Archavala. Su mamá Sí. era una de las nietas, bisnietas de los fundadores Sí. de Archavala. Amigos de Cuba y su Historia, para los que han sintonizado tarde, estamos en el día de hoy con un municipalista, pero además con mucha historia, Johnny o Juan Antonio Villar, y estamos visitando el municipio de Cárdenas, la ciudad bandera. O sea, el programa de hoy es sobre la ciudad bandera y sobre Cárdenas. Pero bueno, regresemos a Johnny, porque Johnny estaba en estos momentos conversando cuando yo lo interrumpí, pero siempre hay quienes, No, siempre hay se quienes aceptan. sintonizan tarde. No, Entonces, se aceptan. es bueno ponerlos al día, ¿no? De lo Exacto. que estamos hablando. O sea, se han perdido ya algunas cosas interesantes, pero bueno, estamos en Cárdenas con Johnny. En la fotografía que acaban de ver es muy reveladora, porque ahí ellos ofrecieron sus gestos de gracia para la ciudad de Cárdenas. Entonces se hizo el famoso monumento a la bandera. Según se detalla, es el único lugar más exacto que fue donde llegó Narciso López con la insignia nacional. O sea, que el lugar escogido es prácticamente el mismo. El mismo, exactamente. Qué interesante. A los fondos, que ya hoy en día, por fotos que yo he visto, no existe, existía lo que era la aduana. El edificio era inmenso, muchos trabajadores que trabajaban, claro, un lugar con la bahía que tenía, los puertos que los barcos que la visitaban y eso tenían que tener una gran aduana. En un tiempo se usó el puerto de Cárdenas como los viajes a aquellos famosos ferries que iban del lugar más cercano aquí a la Florida a Cayo Hueso, eran los ferries, que después se trasladó a La Habana. También algo importante en Cárdenas, su bahía, que cuando se hace el primer bojeo de Cuba en el año 1516, sí. se reconoce la bahía de Cárdenas. Cárdenas. Háblanos de tu bahía. Sí, y después se hizo, se hizo el primer bosquejo, Sí. acertadamente has dicho, pero con los años se empezó más aún para que los barcos de gran calado A desarrollar, pudieran claro. a desarrollar. Yo recuerdo, Müller, que en los últimos meses que pasé en Cuba, a mí me mandaron para la construcción, porque según el expediente mío no era nada satisfactorio, yo podía trabajar en otra cosa. Entonces, en una mañana nos dijeron que ese día no íbamos a abrir ningún hueco para alguna tubería que pensaban poner con destino con agua para algún lugar, sino nos llevaron al puerto porque había llegado un barco de México y había que ayudar con los camiones que tenía la construcción en ese instante. No bastó los 2 camiones que había en Cárdenas, trajeron otros más de Matanza, toda la pintura y arreglo que era para reparar algo. Uno se preguntaba, ¿cuál será esto? Claro. Todo era de la marca Super Kenton de México, la pintura, etc. Cuando se prepararon todos los camiones fueron directamente para Varadero y pararon en la antigua casa de la familia Iturrioz, el Retiro Josones. El famoso Retiro Josones era la combinación del nombre del dueño junto con su esposa, Jo por José y Onelia. Qué interesante. Sí. Aquel lugar era súper fabuloso. Bueno, la señora Onelia Iturrioz comentaba cuando ellos cumplieron, yo creo que fueron los 35 años de casados, dieron un viaje a Europa y fueron de Nueva York, partieron en el Queen Mary. En el Queen Mary, una de las familias que iban en el barco de paseo era descendiente de la familia Vanderbilt. Y ella, hablando de las cosas de la familia Vanderbilt, no podía creer que una casa, como ellos hablaban, daba a la bahía de la ciudad que correspondía a ese lugar donde ellos estaban, y la otra parte correspondía a la parte de la playa, distinta toda completamente. Dos cosas. Y ellos fueron tan generosos que los invitaron
a venir a visitarlos a Varadero. Qué interesante. Después, con la semana, se publicó en la prensa que la familia, bueno, descendientes, habían estado en el retiro Josón. Yo no quería pasar por alto las comunidades aborígenes en la historia de Cárdenas, Entonces, vamos porque ahí. hay toda una arqueología interesantísima, Ajá. muy rica, de lo que dejan los aborígenes, los indios, ¿no? Y háblanos un poco de eso, porque es parte de la tradición cardenense, ¿no? Toda la riqueza que ellos dejan. Alguien decía que, ¿cómo se llama? La tradición, la llegada de ellos significó el estar separándose de los indios que llegaban a Cuba, que no eran todos iguales. Habían algunos que sí venían en busca de trabajo o de formar tiempo, pero no de formar peleas Claro. ni divisionismo, ni nada por el estilo. Y que casi todos ellos se habían ubicado en la parte esta norte. Recuerda que es el punto más cercano aquí a la Florida. Sí, claro. Ajá. Y con el tiempo lo que más se extendió de la parte de Matanzas a La Habana, cuando viene con los años pasados, venideros, la toma de los ingleses de La Habana, el gobierno español se radicó en Matanzas. Y ahí estuvo hasta que fueron. Pero ellos fueron los que más introdujeron, que se sepa Sí, en la era historia. una comunidad aborigen muy desarrollada. Ya empezó, y como tú bien dijiste, se le dio a él para que se desarrollara, Claro. al fundador, y de ahí Sí, todo marcó. hablemos un poco de, ya tú mencionaste algo con los arrechavalas. Los arrechavalas son decisivos en el desarrollo de No, Cárdenas. punto. Hay que empezar a hablar con ellos en el primer capítulo. Claro, pero la historia económica de Cárdenas es muy interesante. Háblanos un poco de eso. Mira, existe también lo que se llamaba la parte del desarrollo de la calera. Ahí estaba la familia Larrauri, formaban parte los descendientes. También el Enequén, un famoso historiador como es Herminio Porter Vilá, se lo dicho de paso, fue profesor en el Instituto de Cárdenas, y con los años él quedó como historiador prominente de Cuba. Él hablaba que la fanfarria que se hablaban a veces sobre el Enequén y la siembra, y él cuando él enfatizaba mucho en su hablar, era un poco como repetir la R, ¿no? Y él oyó un discurso del señor ya ido de este mundo, que había dicho que no sé cuántos de eso iba a multiplicar el Enequén. Sí. Y él dijo en la voz de las Américas, ¿hablarme a mí de Cárdenas? Sí. Pero hubieron muchos, y Cárdenas se desarrolló a lo grande. Claro. Hubieron muchos españoles que trabajaron en sus principios, como decir, en La Habana, tiendas como Precio Fijo, El Encanto, cuando tuvieron un poco de, como se dice, de al y cal, se movieron para Cárdenas, para la parte que ya iba en crecimiento. También era parte del transporte, influyó mucho, porque ahí paraba todo el tráfico completo, porque teníamos la Vía Blanca más cercana. Sí, claro. Y así que, ¿cómo se llama? Ahí pasaba todo el mundo lo que venía para... Que unía Cárdenas con La Habana en Con La cuestión Habana. de 40, 50 minutos. No llegaba ni a las 2 horas. No llegaba, ¿no? En los otros tiempos más viejos era la cuestión de la carretera central. Sí. Exactamente. Y la carretera central sí era diferente. Porque Sí. daba- Aunque vaya, hay que hablarse, la carretera central abrió los distintos caminos en Cuba que se hicieron con el tiempo, porque de ella diversificaron los principios, todos los caminos que se daban o que estaban, había pueblos más al norte como había pueblos más al sur. No, y cuando hablamos de la familia Rechavala, no nos olvidemos que es la primera fábrica en el mundo de papel Ajá, que sale del bagazo de la caña. Del bagazo de la caña. O sea, que el desarrollo de Cárdenas, y lo estamos, bueno, con Johnny nos está ayudando un poco a que ustedes conozcan. Estamos, Johnny, en la fase final del programa, sabemos, nos van a quedar algunas cosas
sin poderla Siempre conversar, queda pero algo, bueno, Müller. siempre la idea es que ustedes se estimulen a conocer más a Cárdenas, ¿no? Hay una historia ya más reciente de Cárdenas. Primero, durante la Guerra de Independencia, Cárdenas dio generales de máxima autoridad en la Guerra de Independencia. Y más recientemente, bueno, tenemos la figura, no puedo dejar de mencionarla, de José Antonio Echevarría, que murió en el ataque al 13 de marzo y que luchó hasta la muerte por el derrocamiento de una dictadura. Entonces, háblanos un poco de esa historia patriótica. Y quisieron, de alguna manera, manchar hasta la familia, porque ellos querían de todos los medios que los hermanos y los descendientes de la familia de Echevarría salieran, como cogieron a otros, Sí, para hablar, y eso no fue así. sí. El día que derrumbaron la estatua del primer presidente que tuvo la República de Cuba, Estrada Palma, que quedaba frente por frente a la casa donde él nació, etcétera, Sí. etcétera, derrumbaron, deshicieron de la estatua. Y se dice que al hacer el añico hicieron una estatua a José Antonio Echevarría. Sí. La inauguración iba a ser como mañana. Bueno, por la noche la cerraron con una sábana, etcétera, etcétera, para prepararla al otro día. Cuando vino la inauguración del nuevo parque José Antonio Echevarría, que subieron en la estatua tenía una forma que la mano de él estaba así, hacia abajo, pues le habían colgado un cartel que decía, y por esta tremenda Claro, fue que yo morí. claro. Sí, José Antonio no simpatizaba Fue en nada. cristiano a tiempo completo. Sí, era un cristiano católico y además Ajá. nunca simpatizó con Fidel. No. Johnny, nos queda un minuto de programa porque la televisión corre muy rápida. Sí. Te dejas un poco ese minuto para que hables de Cárdenas, de la ciudad bandera. A Cárdenas nunca se olvidará porque vibra en nuestros corazones y siempre lo recordaremos por su avance total en todos los tiempos que hubo y su dedicación completamente, como siempre lo demostró, por climas de libertad. Fuimos la segunda ciudad en el año 62 que se tiró para la calle con los calderos a pedir libertad. Qué bueno. Sí, la historia de Cárdenas está llena de... Así que queda, y en tiempos actuales, con lo que sucedió en julio 21, hace 3 años ya o 2 años. Bueno, Johnny, lamentablemente No, tenemos completo, que despedirnos. qué Te pena. agradecemos muchísimo Lo tu ampliaré, estancia no, siempre aquí estamos. en Cuba Y hay Historia. otros más que pueden también aportar. Amigos de este programa, pues nada, confiamos en que hayan recibido un poquitín grande de la historia de Cárdenas, nuestra ciudad bandera. Gracias a Johnny por su presencia en Cuba Historia y nos vemos el domingo próximo a las 4:30 de la tarde.